sol ni a sombra. Defendían la vida de su líder, de su general. David iba y no había Walter en aquel tiempo, ¿no? Pero ahí estaban los tres firmes, ¿no? Y los 27 rodeando el baño. Después estaba el ejército, iba, venía, entraba y salía. Esta era la guardia personal de David. Así como cada presidente, cada rey tiene una guardia personal, estos tres eran implacables, pero no eran implacables porque, bueno, eran amiguitos, fueron a la escuela con David. Venimos que te acomodo en este trabajo, sos mi amigo de toda la vida. No, ellos se habían ganado esos lugares, porque habían aceptado lo sobrenatural de Dios. Aprendieron a pagar precios en la vida, de esa búsqueda profunda de la presencia de Dios. Y tiene que ver con lo que hicimos hace un rato, adorar, entrar al corazón de Dios, olvidarme si canto lindo, canto feo, y levantar las manos y tratar por medio de la adoración de entrar al corazón de Dios, de tocar su manto. Esta gente lo sabía hacer muy bien. David, él fue el que desarrolló todo el tema del tabernáculo, contrató a los cantores, le pagaba a los levitas. ¿Para qué? Para que el rey sea adorado, y él también, aparte, él era un adorador, ¿no? Ya él conocía ese camino, él sabía el secreto, ¿no? Y después se lo enseñó a los demás. Y cuando uno aplica ese secreto que tiene que ver con entrar al corazón de Dios, hay algo de Dios que cae sobre nuestra vida. El poder de Dios cae y pasamos a estar enamorados, pasamos a ser gente buena, pasamos a ser gente valiente, pasamos a vivir cosas sobrenaturales en situaciones donde otros bajan los brazos, donde otros se divorcian, donde otros no caminan. El pueblo de Dios camina. Diga gloria al Señor. Así que es bueno esto, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de vivirlo cada uno de nosotros como algo cotidiano, como algo grande y poderoso. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 9. Gloria a Dios. Verso 9, está desde el 9. A ver, alguien que no lo tengo acá impreso porque tuvo un problemita. A ver, alguien que me lea el verso 8 en voz alta. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tanuelita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató 800 hombres. ¿A cuántos mató? 800. Gloria. ¿Con qué la mató? ¿Una ametralladora? ¿Qué tenía? Una lanza. Con una lanza la mató. Un hombre mató a 800 personas. En el plano humano, natural, es imposible. ¿Cómo un hombre va a enfrentar a 800? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre va a enfrentar a 800 y salir victorioso y salir vivo? Es imposible. ¿Cómo un hombre sin el apoyo de Dios, sin una fuerza sobrenatural de Dios, le va a hacer frente a semejante enemigo y continuar vivo? Es imposible. Evidentemente la mano de Dios estaba sobre él y obraba en lo sobrenatural. Hemos llamado este año el año de lo sobrenatural. Diga gloria a Dios. Dios abre camino para que vos y yo podamos estar caminando en ello. Verso 10. El segundo era Eleazar, hijo de Dodo, de Jacob. Eleazar estuvo con David en Pasadamín cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En la batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos. Aunque otros corran, tu actitud es lo que va a hacer que el cielo se abra. Y él se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró, dice esta versión. Se acalambró. A pesar de esto, no soltó la espada. Según la versión que tengas en la mano, dice que la espada se le pegó a la mano, porque habla de todo una ampolla, del líquido que sale de las ampollas, y la espada y él eran una misma cosa. Otros dicen que se le contrajo. Hay una versión que dice que se le contrajo. Le agarró un calambre y es como si apretara más la espada, y por ahí hasta usaba más fuerzas porque no podía manejar bien con soltura su brazo. El asunto es que él siguió matando enemigos. El pueblo de Dios huyó, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque alguien miró para atrás, pegó el grito y vinieron a ayudarlo. Pero cuando llegaron, dice la Biblia, solo encontraron muertos. Solo encontraron soldados del enemigo muertos. Y lo único que hizo ese pueblo que vino para ayudar, empezaron a tomar los despojos de sus enemigos, los botines de sus enemigos, que después también eran consagrados a Dios, ¿no? ¿Cómo un hombre, un solo hombre, puede cambiar el destino de una nación, de un ejército, de una batalla, de una familia? Un solo hombre, una mujer puede cambiar una generación.
La Biblia dice, cuando habla de David, dice que David al final estableció todo lo que tenía que establecer, puso a su hijo en el trono porque Dios se lo pidió, le dio todos los recursos para que le construyan una casa a Jehová que Jehová no había pedido. Y dice, y David murió después de haber servido a su generación. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esa valentía sobrenatural para servir a nuestra generación. Tiene que ver con, y mi generación puede ser mis hijos, puede ser mi familia, también puede ser mis vecinos, también puede ser la gente que vive en un pueblo, en una ciudad, la conozca, sean amigos o no sean amigos. Eso no tiene nada que ver. Los valientes de David son los que van de manera continua, le piden recursos a Dios porque saben que no tienen, que no pueden. Y no solo los que van, otros no van, pero también son los que de manera poderosa son los que colaboran. Después lo vamos a ver porque es uno de los nombres de esos valientes de David, ¿no? Léeme por favor, que no lo tengo acá, a ver si lo tengo, espera. Sí, creo que lo tengo acá en otra versión. Verso 10. Pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se acalombró. A pesar de esto no soltó la espada. Dice otra versión, su mano se cansó, se quedó pegada a la espada. Otra versión dice, quedó contraída la mano, su mano sufrió un espasmo y así no podía soltar la espada. O sea, Dios estaba con él evidentemente. El tercero, en el verso 11, era Sama, hijo de Age de Ará. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. Y cuando los israelitas vieron a los filisteos, huyeron. Pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día, mire cómo termina el verso 10 y el verso 11. Miren en su Biblia cómo termina el verso 10 y el verso 11. Ese día, y yo le quiero hacer toda la explicación, cuando el hombre común y corriente, un soldado común y corriente, se llena de Dios porque había aprendido el secreto, su líder, su mentor, le había enseñado el secreto de que para salir victorioso no podemos con nuestra fuerza, sino que lo vamos a hacer con el poder de Dios. Le enseñó el camino, llegaron a la presencia de Dios, se llenaron del Espíritu, se convirtieron en generales tremendos. Y cuando todos huían, este tipo de gente no huía. Cuando venía Satanás para robarle su sembrado, su economía, su trabajo, su entrada económica, su salud, estos hombres no huían, sino que le hacían frente al enemigo. Y dice, y ese día Jehová les dio una gran victoria. ¿Pero por qué le dio una gran victoria al pueblo? Porque hubo uno que aprendió a pagar el precio y hacer que la gloria de Dios caiga. Primero sobre uno, pero cuando cae sobre uno, la gloria nunca se muere en uno, sino que uno la transmite. Y ese día Jehová, verso 10, le dio una gran victoria. Al final del verso 11, hablando del otro valiente, dice, y ese día Jehová le dio una gran victoria. Por cada hombre y mujer que se levanta, por cada hombre y mujer que paga el precio de llenarse de Dios, Dios ese día le da una gran victoria. Diga gloria a Dios. Puedo verte como un guerrero valiente, como una guerrera valiente. Puedo entender lo que Dios quiere hacer, darte una gran victoria sobre tu vida. En la medida que te llenes de su espíritu, vos podés cambiar una generación, vos podés hacer algo o convertirte o manifestar la ayuda de Dios sobre alguien, ¿no? El otro día, hermanos de la ONG y no sé qué cocinó, ni siquiera lo importante, salieron a darle de comer a la gente, un lindo guiso. Si nos ponemos en los zapatos de esa gente que no tenía para comer, eso representaba la ayuda de Dios. Nadie da nada. Vivimos en una sociedad y en un mundo donde todos piensan en sí mismos, donde el nivel de egoísmo, el nivel de quiero para mí y quiero vivir bien y de acaparar cosas cada vez es más fuerte. La gente no se anima a pensar en su prójimo, porque su prójimo para ellos no vale nada o vale muy poco, por la importancia, la suma importancia que se dan a sí mismos. Un show grande es lo que nos hace creer y desarrollar esta sociedad. Solo un guerrero, solo alguien que se convierte en un hombre de Dios, una mujer de Dios poderosa, puede compartir un kilo de arroz con alguien, ¿no? Puede traer algo para darle a los más humildes. Puede salir y repartir algo para que los que menos oportunidades en la vida tienen se sienten y tengan un plato de comida caliente. Pero lo digo solo como ejemplo. ¿Por qué? Porque es un mundo tan egoísta, y qué bueno que es convertirse en la ayuda de Dios.
Cada hombre que trajo la victoria de Dios al pueblo de Israel era la ayuda de Dios. ¿Cómo era la ayuda de Dios? Se manifestaba a través de los hombres. Vos sos la ayuda de Dios para tu familia. Vos sos la ayuda de Dios para tus compañeros de trabajo. Vos sos la ayuda de Dios que Fraiventos se está necesitando. Vos sos la ayuda de Dios y yo soy también la ayuda de Dios para Uruguay. Soy la ayuda de Dios para el lugar donde vos y yo nos movemos de manera cotidiana, ¿no? Ellos necesitan lo que Dios te ha dado a vos, esa sobrenaturalidad que Dios te ha dado a vos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos puso para eso, para ser de bendición, para ser de ayuda a cada una de estas personas. Filipenses 4, quiero que busques. Vamos a leer desde el verso 1. El mismo tema lo tocaba Pablo cuando le escribía a la iglesia de Filipo. Gloria a Dios. Él reconocía que había hombres que hacían un trabajo sobrenatural, que fueron los que levantaron la iglesia, son los que trabajaron. También algunos le causaron algún problema, ¿no? Pero escuchando con los años lo que él escribe, leer lo que él escribe. Filipenses 4:1. Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. Pareció un lenguaje sencillo. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo, pero las dos son cristianas. A ti, mi amigo fiel y compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia junto a Clemente. Gente supuestamente desconocida, que ayer predicaba de la aljaba de Dios, del tiempo que estamos escondidos en la espalda de Dios, ignorados por el mundo, ¿no? Nuestro tiempo de estar escondidos en la presencia de Dios, esperando una oportunidad para hacer algo extraordinario, o esperando una oportunidad para ser usados, ¿no? Esta gente son los olvidados, son los que en la Biblia los nombra sin un solo versículo. Evodia y Sintique, Clemente. ¿Quién será Clemente? Algunos dicen que llegó a ser uno de los primeros papas también, no sé si será el mismo Clemente, pero gente en la historia olvidada, ¿no? Pero que Pablo sabía, porque había caminado con ellos, que eran hombres tremendos, hombres de oración, hombres que sabían entrar a la gloria de Dios, hombres que se convertían en guerreros violentos, poderosos para llevar la palabra de Dios, donde ellos llegaron aún a toda ciudad del Nuevo Testamento, del mundo conocido, para establecer la gloria de Dios en ese tiempo. Y también, lógicamente, que habla de esas mujeres, no solo de hombres, ¿no? Que habla de mujeres. Muchas veces las mujeres que son relegadas, que son olvidadas aún a nivel social, pero que Dios las tiene en cuenta también como guerreras. Busque ahí segundo libro de Samuel, vuelva, ¿no? a ese, ¿no? Y busque el capítulo 23, verso 18. Abisai, hermano de Joab, que también era otro general, era uno de los 30, después fue ministro de David, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300. Este alzó su lanza contra 300 hombres. Mirá lo que dice. Y se ganó el renombre entre los tres. Un hombre peleando contra 300. Si vas a Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios le empieza a dar órdenes a Noé, y le manda a construir el arca. Vos sabés que en numerología bíblica estos números cobran otro significado. 300 habla de profundidad. Yo el domingo te contaba del barco que llegó de contenedores acá a Montevideo, 50 metros de alto. ¿Me sigo? 300 metros de largo, 10.000 contenedores. Es el barco más grande del mundo para contenedores. Noé ya lo había construido hace tiempo. Impresionante. Construiste un barco de 50 codos de ancho y 300 codos de longitud. Este mató a 300 hombres con su lanza. El número 300 habla de profundidad. No es venir y cantar en la iglesia y aplaudir. No es venir y mirar las canciones en algún lugar donde se pasan, sino es llegar a la profundidad de la adoración. De saber que con tu alabanza, con tu adoración, si llegas a tocar el borde de tu manto, el poder de Dios va a caer sobre tu vida.